Y estamos aquí, contentísimos de poder estar presentes en este jardín para grabar a un tucucito muy especial, que es el tucucito rubí Chrysolampis mosquitus. Ese es un tucucito que está presente en esta área del país, aquí en los alrededores de Caracas y en este caso en el jardín de Enma. Llega aproximadamente a finales de mayo. Es un tucucito cuya distribución es una distribución netamente sudamericana. Puede ser encontrado en todo el norte de Sudamérica y es un tucucito que tiene unos movimientos estacionales que aún no están muy bien definidos. Ahora, ¿por qué este colibrí resulta tan especial para todos? Bueno, porque tiene realmente una coloración extraordinaria. Es un colibrí que si uno a simple vista lo ve perchado en cualquier ramita por ahí a la sombra, es un colibrí marrón que no llama la atención prácticamente de nadie, pero lo que comentábamos sobre esos colores estructurales y esa iridiscencia magnífica que tienen estas aves gracias a la estructura presente en sus plumas, el colibrí cuando se posa adecuadamente y el observador está en un ángulo adecuado junto a la incidencia de los rayos solares sobre esas plumas, entonces presenta una corona realmente de un rojo intenso, un rojo rubí intenso, que la corona, esa corona rojiza va prácticamente desde la nuca, cubriendo la base del pico y todo lo que es la parte de la garganta hasta la parte superior del pecho, entonces adquiere un color naranja dorado o un amarillo dorado impresionante, casi de color del oro. Es un tucucito que presenta un marcado dimorfismo sexual. La hembra es completamente diferente al macho, la hembrita es mucho más discreta. El dorso de la hembra puede ser de un verde brillante un tanto pálido. Todo el vientre, toda la parte inferior de la hembrita es un color blanco un poco sucio y tiene unas pequeñas líneas, una pequeña mascarita negra por el borde del ojo. Y la cola de la hembra tiene ciertas variaciones. Desde vista dorsal, vista desde la parte superior, la parte central de la cola es una cola de un verde un tanto claro y esas rectrices, las plumas de la cola hacia los bordes, hacia las partes externas, pueden ser del mismo color del macho, que es un naranja quemado o bien brillante, y la hembra, la diferencia es que tiene unas puntitas blancas en la cola. Es un colibrí que aquí en este jardín se comporta bastante esquivo, realmente resulta todo un reto el poder grabarlo o acercarse para fotografiarlo, es bastante nervioso y aquí llega en abundancias variables. En estos días hemos estado viendo alrededor de 3 machos que vienen con cambio de plumaje. Hay un macho que está con una formación de plumaje completa, con un plumaje brillante nuevo, y han venido 3 o 4 hembritas en tiempos diferentes. Recuerden pulsar y seguirnos y suscribirse a nuestro canal de YouTube Río Verde y seguir todas las incidencias que tenemos o todos los nuevos episodios y los episodios anteriores que tenemos en esta sección hecha expresamente para observadores de aves, como es Avis Vigilante. Adicionalmente, @pescando mi jardín, que es donde estamos ahorita, en el jardín de Enma Pescador, hermosísimo jardín, disfrutando de todas estas especies y en especial del tucucito rubí. Contentísimo de haber estado acá en el jardín de Enma, persiguiendo y consiguiendo al tucucito rubí presente en esta época del año aquí. Ya logramos hacer algunas fotografías, algunas tomas y bueno,
Hasta un nuevo episodio, por aquí Osvaldo Hernández, se les quiere y un abrazo para todos.